¿Y si esa dificultad para concentrarte, para empezar tareas, no fuera pereza? ¿Y si no fueras caótica o desorganizada, simplemente neurodivergente? Un niño con TDAH quiere hacer las cosas bien, ¿no? Ese niño no quiere dejarse los materiales en casa, no quiere desconcentrarse y que le llamen la atención. En ese momento de publi, en los que todos paramos y te viene el maquillador, el peluquero, el de sonido, la estilista y tienes a 5 personas tocándote y tú estás con la tarjeta aquí arriba, en ese momento yo me concentraba súper bien. Ah, bueno, pero eso del TDAH, eso todo el mundo tiene un poco de TDAH, ¿no? Y es que se estima que en España alrededor de 1 millón de personas de edad adulta tiene TDAH, pero solo un 0,1 está diagnosticada. Los textos a veces me acuerdo más porque visualmente recuerdo que la palabra había estaba escrito a la derecha al final de la línea. ¿Qué? ¿Te estás identificando a que sí? Sí, sí, porque hago todo por colores porque me acuerdo de los colores. Claro. Voy a salir de este programa ya diagnosticada. Muchas mujeres se las diagnostica más tarde porque tienden a internalizar más los síntomas. No son el niño que está colgado de una lámpara dando vueltas, es la niña que está mirando por la ventana pensando en... ¿Cuáles son los síntomas típicos? A mí una cosa que me pasaba mucho es que me dormía en clase, pero basto. Lo que pasa es que nosotras tenemos un problema con la dopamina, ¿no? Por eso también tenemos más tendencia a tener adicciones. De hecho, se habla mucho de que las personas con TDAH a veces parece que no echamos de menos, ¿no? Claro. Ahora mismo... ¡Ay! ¡Ay, ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué bonita! Bienvenidos una semana más a UPECA. ¿Cómo estáis? Qué gusto teneros aquí un ratito para parar, respirar y escucharnos un poquito. Yo no sé vosotras, pero hay semanas en las que hago todo lo posible, todo lo que está en mi mano para mantener el equilibrio. Intento meditar por las mañanas, dejo el móvil por las noches, leo un poquito antes de dormir y de repente, ¡pum! Me escriben en el grupo del colegio que mañana en el cole los peques no sé qué, de un disfraz que no me he acordado de hacer. O te llega una factura del móvil con un cargo sorpresa y adiós paz mental. ¿Os ha pasado que sí? A mí también. Y ya sabemos que el estrés es el peor enemigo de nuestra salud mental, lo decimos aquí en UPECA todo el rato. Por eso, hoy os quiero recomendar algo que de verdad suma bienestar. O2, la compañía de mayor red de fibra y 5G Plus para el móvil, que no te llaman además para venderte nada y con la que siempre pagarás lo mismo a final del mes. Lo mejor de todo, que si ya eres cliente te cuidan antes que nadie porque si hay una mejora en tu tarifa, eres la primera en disfrutarla y sin tener que pedirlo. Además, ahora puedes disfrutar del mejor contenido de Movistar Plus y Netflix, incluido en su nueva tarifa. Descúbrelo en odosonline.es o llama al 1551. Y es que encontrar cosas que nos pongan fácil la vida, que nos den paz, también forman parte del autocuidado. Y a veces el mayor acto de autocuidado es ponerle nombre a lo que sentimos o a lo que tenemos. ¿Y si esa dificultad para concentrarte, para empezar tareas o para terminarlas no fuera pereza? ¿Y si no fueras caótica o desorganizada, simplemente neurodivergente? Hoy en UPECA hablamos del TDAH, un trastorno que no solo afecta a niños, sino también a personas adultas, muchas de ellas mujeres que se han pasado media vida sintiéndose raras, torpes o incapaces. Y para entenderlo, hoy nos acompañan 3 mujeres que además sufren TDAH, mujeres increíbles, las hermanas Paula y Fátima Valero, creadoras de Infinitas Mentes, una comunidad preciosa que visibiliza y ayuda con su experiencia personal, ¿verdad, chicas? Sí. Bueno, un súper placer estar aquí y tener como este espacio para de alguna forma cubrir esa desinformación que hay sobre este tema. Sí, tengo muchas preguntas para vosotras, porque yo estoy convencida que además tengo TDAH. Y ahora vamos con mi queridísima Paula Vázquez, que hace muy poquito además te conoce todo el mundo, con lo cual hace falta que diga que es actriz, presentadora, mujer gallega, fantástica. ¡Qué bonita eres! Y que hace poquito que te han diagnosticado, el año pasado, sin ir más lejos. Pero yo, como tú, también lo sabía de antes. ¿Sí? Hombre, yo estaba viendo vídeos en TikTok y decía, es que me están describiendo. Parece mi biografía. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir a este momento en el que vamos a hablar de todo, porque es verdad que las redes sociales han hecho mucho, ¿no?, por ayudar. Vosotras tenéis también una Mentes Infinitas, Infinitas Mentes. ¿Ves cómo tengo TDA? Tengo algo de dislexia. Vosotras ayudáis con vuestra experiencia personal a divulgar sobre esto. ¿Cómo nació? Bueno, pues es una historia interesante. Nosotras descubrimos que teníamos TDAH, de hecho, porque diagnosticaron primero a nuestro padre y empezó a contarnos todo lo que le pasaba. Tuvo todo tanto sentido que tuvimos que aprender sobre eso. Y mientras aprendíamos nos pasó lo mismo que le pasa a mucha gente cuando le diagnostican, que es que le dan medicación si tienes suerte y ya. Y te dicen, bueno, sigue con tu vida. Pero no te explican cómo funciona tu cerebro, que es esencial para después poder adaptar a tu vida, ¿no?, y tener mucha mejor calidad de vida, porque el TDAH no desaparece porque te mediques, ¿no? Y a raíz de aprender sobre todo eso, nos dimos cuenta de que había mucha gente que tampoco lo sabía y que tenía sentido
hacerlo mucho más accesible para más personas. Claro, porque es que muchas, pues como Paula y yo, nos vemos representadas, ahora gracias a las redes sociales, pues hay mucha información de cómo saber si tienes, pues en este caso, TDAH, y tú dices, ¡ay sí, ay sí, ay sí!, y te guardas un montón de vídeos como Paula, y luego resulta, pues eso, que tenías razón. Pero es verdad también que vosotras sois hermanas y vuestro padre tenía TDAH. ¿Es hereditario el TDAH? Sí, es hereditario. Si tienes un progenitor con TDAH, es un 50% más probable que tú también tengas TDAH. ¿Pero puedes tener TDAH sin tener un progenitor con TDAH? Sí, también puede ser. O sea, el origen genético es más complejo, pero sí es verdad que es mucho más probable que si tienes un familiar de primer grado con TDAH, tú también lo tengas. Paula, ¿tú crees que tus padres, alguno de los dos, tenían? Yo estoy segura que mi madre lo tiene, ahora que me estará escuchando. Mamá, hay que ir al médico ya. Estamos aguantando todos los demás tu ritmo. Pero sí, mi madre es de las que se dejaba el teléfono o las gafas dentro del frigorífico. Ay. Bueno, esto le podían decir, bueno, es la carga mental. Sí, pero no había realmente, ¿eh? O sea, era un día normal de vacaciones en verano y ahí se quedaba como tantas cosas, sí, pero te vas dando cuenta de que hay cosas que son de libro, ¿verdad? Que son como de primero de TDAH, que todos hemos normalizado y que sobre todo cuando éramos pequeños, a nosotras que se nos diagnostica mucho más tarde, suele estar muy vinculado con el fracaso escolar. En muchos casos, porque sí, porque entre otras cosas nos estimula todo lo que aparece. A mí a veces me molesta la voz del piloto en el avión porque tiene un tono y entonces hablar con mucha gente, estar en lugares con mucha gente es una sobreestimulación tan grande. Yo recibo tanta información de cada gesto de tu cara, de cómo has cambiado el tono de voz, que para mí antes eran prejuicios. Yo creía que eran prejuicios, que tenía un poquito de intuición, de no sé qué, y al final me he dado cuenta de que mi cerebro ha tenido que desarrollar otras herramientas para prestar atención que la gente que no es neurodivergente, y de esa manera me agobio más pronto y me quiero ir antes. Volvamos a la infancia porque me interesa muchísimo. Vosotras, antes del diagnóstico, ¿os sentíais raras? ¿Había cosas que dices, o se os etiquetó de algo en algún momento? ¿A ti también, Paula? Sí, claro. ¿De qué? De que no atiendes, te despistas con las moscas, la niña le cuesta más estudiar, y es que el tema de memorizar, al final el cerebro busca otras maneras. Yo tengo mucha memoria fotográfica, entonces los textos a veces me acuerdo más porque visualmente recuerdo que la palabra había estaba escrito a la derecha al final de la línea, que te estás identificando, ¿a que sí? Sí, porque hago todo por colores porque me acuerdo de los colores. Claro, sí. que no tanto del concepto. Sí. Y bueno, y a partir de ahí la dislexia también. ¿Cómo se llama lo de los números? La discalculia. Discalculia, no sé si está relacionado. Oh, yo tengo una discalculia. Bueno, a mí me dan sudores. A mí me acuerdo que vinieron unos psicólogos a estudiarnos y a decirnos cómo era nuestro cerebro y tal, y me acuerdo que a mí me sacaron la primera y dijeron, es que este caso nunca lo habíamos visto. Y yo, Guau. soy especial. Resulta que, no, pues tenía 0% de capacidad numérica, dice cero, cero. O sea, no sabéis lo que he llorado yo, cuántos tutores, cuántas academias, cuántas cosas mis padres han sufrido, lo más grande. Y en cambio, de la imaginación numérica cero, pero de lo que es la abstracta, el aparcar coches, mover cosas, tengo un 100%. Claro. Me dices que nunca habíamos visto esta bipolaridad en habilidades, Claro. ¿no? ¿Vosotras qué tipo de infancia tuvisteis? Claro, total. Es que eso me conecta un montón con... Hay una sensación que lo hablábamos Fátima y yo, como reflexionando de cómo ha sido nuestra infancia, de que había como polaridades, ¿no? Como que éramos muy listas para algunas cosas, pero... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues todo lo que tiene que ver con ser creativos. O sea, si había una asignatura que de alguna manera pues era participativa o nos proponían algún trabajo que lo podíamos hacer de forma más creativa, pues nosotras hacíamos como lo que nos habían pedido y más, y el doble. Y había que hacer un típico diálogo que tenías que hacer para inglés en el que leías el diálogo, pues nosotras hacíamos una obra de teatro, ¿sabes? Con atrezo y con todo, ¿no? Wow. Como... Pero luego pasaba que cuando la asignatura no era estimulante, pues nos costaba muchísimo. O sea, a mí una cosa que me pasaba mucho es que me dormía en clase, pero basto. O sea, pero me acuerdo en segundo de bachillerato, además, que todo se vuelve mucho más teórico porque te preparas para la selectividad. Yo necesitaba dormirme en todas las clases, porque si no, no aguantaba. O sea, es que me aburría tanto y estaba tan poco estimulada que es que me bajaba toda la energía y era como un mecanismo de supervivencia de alguna manera. ¿Cuál fue la materia donde más te dormiste? Geografía. 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 Muchísimo. Y de hecho Pobre profesora en geografía, profesor. Llegó un momento que el profesor ya lo normalizaba y Paula se dormía y ya está, ¿no? Y pensaba que tenía como narcolepsia o algo así, ¿no? Me lo preguntó en algún momento. Pero luego con el tiempo entendí, y de hecho el psiquiatra nos confirmó que esto era algo que pasaba, ¿no? Que al final como tienes esa
esa falta de estimulación por defecto, pues si estás subestimulada, estás muy subestimulada. Claro, pues que es un poco yo, es que voy a salir de este programa ya diagnosticada con tratamiento propiamente, sí, sí. Pero a lo que iba es que lo que decís de cuando algo supone un reto y te estimula, claro, te apetece, pero eso le pasa a cualquiera, ¿no? No hay que ser neurodivergente para eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con la dopamina, ¿no? Claro, Entonces, justo. no recibimos la misma dopamina en el cerebro, de manera que cuando algo realmente... Por eso también tenemos más tendencia, creo, corregirme si me equivoco, a tener adicciones. Porque estas cosas de dopamina inmediata, las redes sociales y todo esto nos influye mucho porque no tenemos la misma... Por eso de repente la creatividad, y estamos en un sistema educativo en donde la memorización y el cálculo es lo que define tu inteligencia y no es real. Hoy en día sabemos que la mayor parte de los CEOs de empresas multinacionales tienen TDAH y no fueron buenos en los estudios porque para mí están obsoletos, hay que darle unas cuantas vueltas más. Sí, hay muchos tipos de inteligencia, eso es verdad, y no necesariamente la académica es la mejor, que hay muchos tipos, chicos, hay que estudiar todo tipo de cosas. Sí. Contadme alguna anécdota que ahora que ya tenéis el diagnóstico de TDAH, lo veis con otros ojos de vuestra infancia, sí. Lo que queráis. Yo el hablar mucho. Siempre he hablado mucho, en mi casa siempre era cállate Paula, vaya loro. Ha habido amigos o parejas que de repente digo, estoy hablando mucho y me dicen, yo ya desconecté hace una hora, llevas un monólogo, que no hay quien te aguante, y me he dado cuenta de que como hacemos hiperfoco, cuando algo nos interesa, de repente nos informamos mucho, buscamos muchas cosas y luego yo soy muy mala para simplificar, creo que se me está notando ahora. No, eres maravillosa. No, soy mala para simplificar, entonces necesito que me entiendas y para eso tengo tanta información que te la quiero volcar. Entonces al final terminamos cansinos. Pero curiosamente te dedicas y te ganas la vida hablando. Esto es lo que yo siempre digo. Es que yo también siempre digo eso. Digo, a mí, lo que me metías en líos de pequeña que me decían que iba a acabar fatal, mírame ahora. Look at me now. Look at me now. Look at me now. Muevo mis pechotes. Mírame ahora. Estoy pensando en un profesor en particular. Gerardo, te mando un beso. Total. Me encanta. ¿Y vosotros tenéis alguna anécdota de eso, que lo ves ahora con otros ojos? Sí, hombre, todo pone en perspectiva todo, porque una cosa que también pensábamos el otro día que es importante entender es que un niño con TDAH quiere hacer las cosas bien, ¿no? Ese niño no quiere dejarse los materiales en casa, no quiere olvidarse de que había un examen, no quiere desconcentrarse y que le llamen la atención y de hecho recibe muchos más mensajes negativos, oye niño, pórtate bien, oye niño, cállate, oye niño, presta atención, ¿no? Y pensando pues también en nuestra niñez, a mí una cosa que me costaba muchísimo era ponerme a estudiar o hacer los deberes o cualquiera de esas cosas. Me convertí en una buena improvisadora. Bueno, me gustaba leer, escribía bien, entonces más o menos al final podía improvisar las cosas y no pasaba nada, pero lo que sufría pensando en que no había estudiado y que era incapaz de ponerme a estudiar, no había explicación para eso. Entonces esos niños sufren mucho y no saben por qué, no saben qué les pasa. ¿Te pasaba a ti parecido o no? Sí, no, desde luego, o sea, último momento, siempre estudiar todos los exámenes, o sea, las horas clave, las horas de antes del examen eran sagradas porque ahí pasaba todo lo que tenía que pasar para llegar a probar. Y luego también muchos olvidos y despistes inexplicables que luego daban mucha vergüenza, como llegar al examen y que todo el mundo estaba ya allí porque resulta que te has equivocado de hora, ¿no? Y varias veces. Y como cometer además varias veces el mismo error, como que sabes que el examen empieza a la hora del recreo, te lo dicen, y vuelves a la siguiente vez y otra vez no te has acordado y llegas tarde al examen, ¿no? Como el mismo error en bucle porque luego no te acuerdas, en plan, vale, pasaba algo, había un cambio de hora, pero ¿era que era antes o que era después? Y como que se te mezcla todo y acabas haciéndolo mal, ¿no? Como... Es que todo resuena en mí en estos momentos. Estoy bastante alucinada, pero empecemos por el principio. ¿Qué es TDAH? ¿Y para qué es la H? ¿Y qué es la T? Por favor, explicármelo. Bueno, pues es una condición de origen neurobiológico, que eso quiere decir que tu cerebro funciona de manera distinta y además está configurado de una manera ligeramente distinta. Hablaba justo antes Paula de la dopamina, que es un neurotransmisor que actúa en algunas partes del cerebro que tienen que ver con la motivación, con la organización, lo que se llama funciones ejecutivas, que son las áreas del cerebro que te ayudan a hacer cosas, ¿no? Tú tienes que hacer una tarea, tienes que planificarte, tienes que acordarte de cosas, tienes que organizarte. Entonces todo eso está alterado porque tenemos un déficit de dopamina. Hay como menos estimulación como para poder hacer todas esas cosas. Y por eso ¿no? Cuando se habla de la inatención, ¿no? Y de la hiperactividad y todo eso tiene que ver con que tu cerebro está buscando las maneras de compensar lo que no tiene, creando su propia estimulación.
Ah, ¿Vale? Entonces, por eso, ¿por qué hay, por ejemplo, más riesgo de abuso de sustancias? Porque son sustancias estimulantes que te dan lo que tú no estás teniendo, ¿no? Entonces, todas esas compensaciones, en el fondo, van de lo mismo, de ponerte en un nivel que te haga estar como una persona normal para poder hacer cosas normales de tu vida. increíble. ¿No te flipa que haya gente normal? Que tenga dopamina normal. Yo no sé lo que es tener eso. No sabemos. no Estar sabemos. siempre estar motivado. Yo no sé lo que es eso. Yo siempre tengo que, por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos, porque la adrenalina que sientes en el directo, porque todo esto que luego todo esto al final lo que nos da es lo que resulta que todo el mundo tiene. Es una Exacto. droga. Es una droga. Un directo es una droga. Es una droga. Porque te deja además como estimulada, como buzzing, como bzzz, Sí. todo el cuerpo, toda la mente. Es maravilloso. Bueno, maravilloso. Es drogaína, ¿vale? Pero realmente lo que significa en TDAH, perdóname, es trastorno de déficit de atención. ¿Y la H qué es? Hiperactividad. Ah, o sea, que yo Entonces puedo es lo tener mismo. TDA solo. Sí. Bueno, se habla de presentaciones, ¿no? Más que tipos son presentaciones. El mismo cerebro puede externalizarse de maneras distintas, ¿no? Entonces, hay un subtipo que sería la inatención, que es más interno. Por ejemplo, el típico niño que dices, es que es muy distraído. No, lo que pasa es que tiene un mundo interno maravilloso en el que pasan un montón de cosas más interesantes que las que hay fuera. Y eso le da la estimulación. Y por eso, por cierto, muchas mujeres se las diagnostica más tarde, porque tienden a internalizar más los síntomas. No son el niño que está colgado de una lámpara dando vueltas, es la niña que está mirando por la ventana pensando en... Ahora es que vamos a hablar de todo esto porque realmente hay un dato que me tiene fascinada y es que se estima que en España alrededor de 1 millón de personas de edad adulta tiene TDAH, ¿vale? Lo que supone un 2 o 3% de la población española, pero solo un 0,1 está diagnosticada o diagnosticado. Es poquísimo esto. Y para entender todo esto vamos a conectar con Elena Benítez, que es una psiquiatra que además ha escrito el libro Hijos neurodivergentes y también ella es experta en el TDAH. Elena, bienvenida. Muchas gracias, Tania. Bueno, veo que tienes ahí una colección de libros importantes. ¿Tienes hijos neurodivergentes? 2. Ah, mira, pues eres experta entonces. Cuéntanos, ¿qué tienen? Bueno, pues tengo un hijo mayor que tiene un trastorno del neurodesarrollo complejo de genética, tiene síntomas de varias cosas, de trastorno espectro autista, de TDAH. También, bueno, pues estamos ahí a vueltas con la posible discapacidad intelectual. Y tengo un hijo pequeño que es el TDAH combinado. Y sabes, entonces eres experta absoluta. Tengo muchas preguntas para ti porque realmente, ¿por qué cuesta tanto diagnosticar TDAH en niños? Quizá ahora sea más popular, pero bueno, más popular, haya mejores criterios. Pero en mujeres adultas. Pues es un tema interesante, Tania. Sabemos que en España el TDAH en adultos está consistentemente infradiagnosticado e infratratado, como decías hace un momento. Hay un estudio muy interesante de 2023 del grupo de Vanessa Richarte y Tony Ramos del Hospital Vallebrón que llegan a la conclusión que decías, que aproximadamente un 0,1% de los adultos con TDAH en España están tratados, pero que además hay grupos en los que está aún más infradiagnosticado y uno de ellos es en las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues en parte por el sesgo de género que hay en toda la medicina, ¿no? Yo cuando estudiaba medicina, allá cuando los diplodocus comían espinacas de los árboles, hace 1000 años, nos decían, por ejemplo, que en la cardiopatía isquémica, los síntomas atípicos de la cardiopatía isquémica son más frecuentes en mujeres. Claro, las causas cardiovasculares, que son de las causas de muerte más frecuentes en mujeres, somos el 55% de la población. ¿Cómo puede ser que los síntomas en nosotras sean atípicos, ¿no? Hay que darle una vuelta a eso. Pero la evidencia científica sí que nos muestra que en concreto en el TDAH hay diferencias en el perfil sintomático, como decíais hace un momento, pero también hay mucha modulación social. Pensemos que a las niñas que nacimos en el siglo pasado, ahora espero que estén cambiando un poco las cosas, pero nos grababan a fuego que lo más importante era ser buena y ser guapa, ¿no? Entonces, llevamos muy interiorizado este ser buenas. ¿Eso qué implica? Pues portarse bien, de tal manera que vemos que las niñas con TDAH, la hiperactividad
es, como decíais ahora hace un momento, mucho más internalizante, una hiperactividad mucho más mental que física. La impulsividad adquiere formas más socialmente aceptadas, por ejemplo, las compras compulsivas, el uso de redes sociales, todas las adicciones sin sustancia, los trastornos por atracón, que son frecuentísimos en mujeres con TDAH, ¿no? O síntomas más fácilmente enmascarables que en los niños, ¿no? Que esta es otra también, el masking que decimos ahora, tiene que ver con que como las mujeres tenemos más conciencia social, ¿no? Por ese aprendizaje social que hemos tenido desde pequeñas, que los hombres, pues las niñas aprenden desde muy pronto a darse cuenta de que, entre comillas, está mal en ellas y cómo enmascararlo, ¿no? Y bueno, pues luego tenemos también el factor de la inatención, ¿no? Los niños tienen síntomas más externalizantes. Entonces, bueno, aunque en las niñas el subtipo más frecuente es también el combinado, en el que hay déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, proporcionalmente el subtipo inatento es más frecuente en niñas. ¿Qué significa este proporcionalmente? Que dentro del subtipo inatento hay más niñas que niños. Entonces, ahí sí que pasan un poquito más desapercibidas. Y luego una cosa que también en salud mental, ¿no? Los profesionales de la salud mental, creo que tenemos que entonar un poquito el mea culpa, que es que es mucho más frecuente que nosotros diagnostiquemos erróneamente síntomas del TDAH como síntomas de otros trastornos. Fíjate, hay un estudio muy interesante que nos dice que en adolescentes diagnosticadas de TDAH de adolescentes, antes del diagnóstico es mucho más frecuente en niñas que en niños que hayan recibido un tratamiento antidepresivo, porque se confunde la hiperactividad mental, por ejemplo, o la inatención con síntomas ansiosos o síntomas depresivos. Entonces, es verdad que los profesionales de salud mental, de adultos sobre todo, muchas veces no diagnosticamos bien, ¿no? No tenemos esa perspectiva de neurodesarrollo que hace que estemos más sensibilizados con este tipo de trastornos en adultos y cómo se presentan. Y para personas como yo que sospechan que pueden ser, bueno, pues eso, neurodivergentes, me gustaría saber qué tengo que hacer para saber realmente diagnosticarme. ¿Tendría que ir a verte a ti o a algún tipo de psiquiatra, psicóloga? Sí, bueno, pues acudir a un profesional de la salud mental que tenga formación específica en trastornos del neurodesarrollo en adultos, ¿no? Es importante. A mí muchas veces me preguntan si merece la pena hacer el diagnóstico en adultos. Mi opinión es que sí. Dime, aquí has Depende de cada informado. caso, evidentemente, Ujú. pero el entendernos desde otra perspectiva es muy importante. Hablabais ahora de las etiquetas. A mí cuando me dicen, no, es que los profesionales ahora etiquetáis a las personas, yo siempre les contesto que yo tengo una consulta de TDAH adulto donde mi población, digamos, ¿no? Mis pacientes son fundamentalmente mujeres y yo digo siempre, no, no, no te equivoques, yo no etiqueto, yo diagnostico, pero mis mujeres vienen etiquetadísimas. Yo hay una frase que incluiría en la próxima revisión, si no sé, seguro que nos están escuchando las cabezas pensantes de la Asociación Americana de Psiquiatría, que son los que hacen las clasificaciones diagnósticas, pues para ellos les digo, hay una frase que tenéis que incluir como criterio diagnóstico, y es que si has escuchado consistentemente durante toda tu infancia, no, no eres tonta, pero es que eres muy vaga, eso, o sea, a mí Diagnosticada de eso. golpe. Diagnosticada de golpe, me acabas de hacer feliz. Bueno, está, ya lo hemos apañado. Y es verdad que todo lo que decíais ahora, ¿no? Es que no atiende, es que eres un desastre, es que eres vaga, es que eres tonta. Entonces, yo recibo muchas personas en la consulta que vienen con la autoestima absolutamente machacada. Sí, destruida. Machacada porque han interiorizado todas esas etiquetas. Entonces, aunque sea para verme a mí misma desde otra perspectiva, yo creo que tener el diagnóstico en adultos siempre vale la pena. Y luego, evidentemente, que tenemos un tratamiento eficaz De eso tanto en quería niños hablar. como en adultos. Claro, tratamientos. ¿Hay algo más allá de la medicación, doctora? Pues mira, las guías clínicas en de niños y adolescentes con TDAH nos dicen que el tratamiento tiene que ser multimodal, es decir, tiene que haber un tratamiento psicológico, un tratamiento psicopedagógico y un tratamiento farmacológico, ¿vale? Es como un taburete con tres patas. En las guías clínicas de adultos nos dicen que la primera línea es el tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico realmente es eficaz en cuanto a tratar los síntomas nucleares. O sea, el tratamiento farmacológico lo que hace es que el esfuerzo que las personas con TDAH adultas están haciendo a lo largo de toda su vida realmente cunda.
¿vale? A mí me dicen muchas veces los pacientes, es que de repente no tengo ruido en la cabeza, es que de repente no sé cómo, pero cojo una cosa, la empiezo y la termino. Es que de repente no salto a la primera, porque hay algo de lo que no habéis hablado, pero que, a ver, a veces cometemos el reduccionismo, no vosotras, sino en la población general, ¿no? Como decir, bueno, ¿y un adulto para qué se quiere tratar si ya no estudia? Bueno, que oye, a lo mejor puede estudiar, pero esto es el reduccionismo de decir que el TDAH es importante solo para no tener fracaso escolar. Y eso no es así. El TDAH es un trastorno que afecta funcionalmente a todos los ámbitos de la vida. Yo tengo adultos con un montón de relaciones de pareja que fracasan porque se olvidan de cosas, porque la convivencia es muy caótica, un montón de padres y madres que además efectivamente tienen un componente genético muy importante, muy frustrados, porque a mí una paciente me decía una vez, es que soy yo la que tengo que enseñar a mi hija a regularse y yo no me sé regular emocionalmente, ¿no? Porque la disregulación emocional es uno de los síntomas que más sufrimiento causa a los adultos con TDAH. Entonces, todos esos síntomas nucleares mejoran mucho con el tratamiento farmacológico. A partir de ahí, en adultos, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente, como decíais hace un momento, mejorar la disfunción ejecutiva, ver qué estrategias de compensación, creo que era Paula la que lo decía, ¿no? Que vas buscando un poco tus apaños, tu cerebro va buscando sus apaños. Pues ver cuáles de esas estrategias son funcionales y cuáles de esas estrategias se pueden mejorar o en qué necesitas un poquito más de apoyo o darle una vuelta a esa estrategia. Y luego, muy importante, las comorbilidades. Hasta el 70% de adultos con TDAH tienen otros trastornos mentales asociados. Entonces, tenemos que tratar también esas comorbilidades y una cosa muy, muy, muy importante que estamos viendo ahora, sobre todo ahora que estamos prestando más atención al TDAH en la mujer, es la asociación entre el TDAH y el trauma. Es muy raro una mujer con TDAH que no tenga una historia de violencia sexual, de relaciones de maltrato, porque son, de alguna manera, por las características del trastorno, son mucho más proclives, ¿no? Están acostumbradas al gaslighting, por ejemplo. Si yo tomo conciencia de mí misma y yo sé que, bueno, pues soy un desastre, ¿no? Pues esto no ha pasado. Bueno, pues no habrá pasado. Entonces, al final, son mucho más proclives a relaciones de maltrato o de abuso. Y eso también, desde el punto de vista de psicoterapia, lo tenemos que abordar, claro. Y me dicen que hay tipos de espectro, bueno, dentro del espectro del TDAH, que hay tipos. ¿Qué tipos hay? Pues mira, yo siempre digo que los subtipos de TDAH es como hacer galletas. Yo utilizo estas metáforas absurdas todo el tiempo. Me encantan. Las galletas llevan azúcar, harina y mantequilla. Si tú pones más proporción de azúcar y mantequilla, te va a salir una galleta blandita de estas tipo cookies. Si pongo más harina, me va a salir una galleta crujiente. Pero yo galletas estoy haciendo igual. Y eso es lo que pasa con el TDAH. Antes decíamos, no, es que hay un TDA y un TDAH. No. El TDAH tiene 3 grupos, digamos, de síntomas. Uno es la inatención, que ahí entra, por ejemplo, la disfunción ejecutiva también, todo lo más, digamos, cognitivo. Otro es la hiperactividad y otro es la impulsividad. Hiperactividad e impulsividad suelen ir juntas, ¿vale? Entonces, según cómo se combinen esos 3 ingredientes, si tenemos predominantemente inatención, pero no tenemos suficiente cantidad, digamos, entre comillas, de hiperactividad e impulsividad, vamos a tener un TDAH subtipo inatento. Si se combinan todos los ingredientes, es lo que llamamos el subtipo combinado. Y si solo hay hiperactividad e impulsividad y hay inatención en cotas, digamos, más bajas, hablamos del subtipo hiperactivo impulsivo, que es muy raro, ¿vale? Es muy raro porque la mayor parte de veces cuando tenemos un grado alto de hiperactividad e impulsividad, solemos encontrar cuando hacemos la evaluación, bueno, pues disfunción ejecutiva o inatención en mayor o menor medida. El subtipo más frecuente, con diferencia tanto en niñas como en niños, es el subtipo combinado. Me gusta porque parecen cócteles combinado. Bien, Sí, ¿verdad? a ver cuál tendré yo, porque no estoy segura. Pues me encanta cómo te expresas porque te entiendo todo, claro, galletas, mantequilla. Mil gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ella. Paula. Me gustaría preguntarle, porque hace poquito escuché en uno de los vídeos de TikTok, había una chica que la habían diagnosticado y ella decía que se sabe poco acerca de la asociación que también hay entre las altas capacidades y el TDAH. ¿Esto es cierto?
Sí, bueno, las altas capacidades son un diagnóstico, digamos, más psicopedagógico que psiquiátrico, ¿vale? Es decir, que yo, por ejemplo, no soy experta en altas capacidades, pero sí que es verdad que es frecuente la comorbilidad, podríamos decir, o la doble excepcionalidad. Claro, a ver, al final también hay que separar mucho el grano de la paja, porque hay muchas características de la manera que tiene el cerebro de altas capacidades de aprender que podrían recordar algunas características de TDAH. Entonces, ahí hay que hacer una evaluación un poquito más fina, un poquito más precisa. El diagnóstico de TDAH es siempre un diagnóstico clínico, pero cuando estamos pensando, por ejemplo, que puede haber una alta capacidad, ahí sí que merece la pena hacer una valoración neuropsicológica, ¿vale? Al final, las altas capacidades bien llevadas, evidentemente, son una ventaja evolutiva, porque la inteligencia es la capacidad adaptativa en sentido amplio, ¿no? Y el TDAH, yo una cosa que recalco siempre mucho es que cuando la gente me dice el TDAH es mi superpoder, yo digo siempre, entonces no tienes un TDAH, porque la T de TDAH es de trastorno y el trastorno lo define la disfunción. El TDAH es una faena. Otra cosa es que yo haya desarrollado unas estrategias de compensación que me ayuden a avanzar, ¿no? Y que yo pueda aceptar, pues lo que decís antes, mira, mi cerebro aprende de manera diferente, no pasa nada, voy a explotar esta capacidad, ¿no?, de aprender de mi cerebro. O hay determinadas ocupaciones que son especialmente buenas o en las que las personas con TDAH están especialmente adaptadas, ¿no? La comunicación puede ser una de ellas. Los comerciales es otra de las profesiones clásicas de las personas con TDAH porque se desenvuelven muy bien, ¿no? Entonces, al final se trata de ver un poquito de qué manera, ¿no?, puedes sacar el máximo de tus capacidades. Muchísimas gracias, Elena. Me gustaría que nos dieras una breve pincelada de consejo para cualquier madre que tenga, pues como tú, niños con el diagnóstico de la neurodivergencia y agradecerte, pues eso, cómo te expresas y que hayas entrado. Muchas gracias. Bueno, yo no soy nadie para dar consejos, la verdad. Yo siempre digo que la maternidad es como escalar una montaña, que nunca sabes cuándo te vas a resbalar. Pues de repente te dan un diagnóstico de neurodivergencia y es como si te pusieran abajo del Kilimanjaro y tú vas en chanclas, ¿no? Entonces, bueno, yo consejos doy pocos. De lo poco que yo sé y de lo poco que yo recomiendo es que hay que informarse bien, ¿vale? O sea, ahora mismo con redes sociales, con internet, tenemos una ventana de conocimiento increíble y hay que aprovecharla para ver, por ejemplo, en Instagram hay cantidad de cuentas de psiquiatras infantiles que divulgan de manera increíble, Abigail Huertas, Bea Martínez, Nuria Núñez, Rosa Molina también, que creo que la tuvisteis allí en el programa. Son divulgadoras realmente valiosas. Entonces hay que saber informarse bien, porque la información ayuda. Elena. Pero luego desde el punto de vista emocional es un camino muy difícil y yo siempre recomiendo que no se haga solo, que busquemos comadres, que busquemos personas que estén en situaciones parecidas. La ayuda mutua es potentísima y sobre todo no perder nunca el sentido del humor. El sentido del humor es fundamental en la vida en general. Y a mí me salva la vida tantas veces que no te quiero ni contar. Pero ahora que acabas de tocar eso, antes de despedirte, hay mucho, ahora que hay tanta red social y que realmente ayudan mucho las redes sociales, ¿hay sobrediagnóstico? Pues no tenemos evidencia de que haya sobrediagnóstico, fíjate. Hay un estudio muy grande, un metaanálisis de 2014, que nos decía que el diagnóstico había aumentado un 42%, creo que era entre el año 2003 y el 2011, o sea que todavía habría que actualizar eso. Pero se hizo un segundo estudio que nos decía que si cogemos todos los estudios de prevalencia de TDAH desde el año 1985, si controlamos las variables metodológicas que hay entre los distintos estudios y los cambios entre los criterios diagnósticos que ha habido en estos años, no hay evidencia de que haya un aumento real de prevalencia. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora estamos diagnosticando antes, lo cual es una ventaja, porque cuanto antes diagnostiquemos, más oportunidades de intervenir en etapas en las que el neurodesarrollo no está completado y, por tanto, mejor pronóstico. Y en eso tiene mucho que ver también la información, ¿no? El que haya más información en población general, iniciativas como la vuestra, por ejemplo, caras visibles como Paula, que hablan en primera persona de su experiencia, contribuyen mucho a desestigmatizar y a que la gente pues no tenga tanto
tanto reparo como había hace unos años a ir al psiquiatra o a llevar al niño al psiquiatra, ¿no? Que antes era como una cosa terrible y bueno, pues ahora Sí. vemos que no lo es y que realmente mejora la calidad de vida. Gracias, Elena, de verdad. O sea, te quiero. Te quiero aquí. Cuando puedas, vente, ¿vale? O sea, necesitas chicharrarte a preguntas en persona. Cuando queráis. Yo me organizo. Es que hoy ha sido como la tormenta perfecta de la conciliación familiar, chica, pero yo tengo muchas ganas de daros un abrazo a todas. Muy bien, pues pronto cuando concilies ya, te vienes para acá. Un beso, gracias, Elena. Muy bien. Un beso, gracias a vosotras. Elena Benítez, muchas gracias. Wow. ¿Qué de cosas Bueno. se me han quedado? Efectivamente, como vuestro padre, ¿no? Una vez hay alguien diagnosticado, como que todo fluye y te vas dando cuenta de cosas. Pero hablemos un poco del estigma. ¿Hay estigma dentro de tener TDAH? Sí. O sea, a nosotras nos pasa que como nos dedicamos a esto profesionalmente, cada vez que conocemos a alguien nuevo es como salir del armario. Porque te preguntan, ¿a qué te dedicas? Y entonces empiezas a contar, no, pues tenemos un programa para TDAH y tal, y te vienen pues el 90% de las veces los típicos comentarios de, bueno, pero eso del TDAH... Eso, todo el mundo tiene un poco de TDAH, ¿no? O te dicen, entonces tomas anfetas. O te dicen, bueno, es que yo eso no creo que sea verdad del todo, ¿no? Y claro, pues lo hace todo mucho más difícil. Y lo peor es que no viene con mala intención, es 100% desinformación. Que dices TDAH y la gente no sabe realmente a qué te estás refiriendo. Bueno, pero lo hemos oído tanto en redes sociales, es un poco lo que decía Elena Benítez, ¿no? Que es verdad que ayuda mucho la información a gente como tú, ¿no? Que va viendo que quizá tiene cosas, pero luego también no sé si la gente le quita un poco de fuerza porque lo has visto tanto a fuerza de oídas que dices, bueno, esto es una cosa más como lo de PAS, como tal, siglas. Total. Sí, claro, lo que tienes es la referencia del vídeo de Instagram de turno de jaja, ¿no? Pero no saben, por ejemplo, que es un tema que tiene que ver con pues, un cerebro que funciona de forma diferente, no saben las implicaciones que tiene. Entonces... Tú dices, por ejemplo, y de hecho eso también hace muy difícil, por ejemplo, hablar de eso en entornos laborales o con tus familiares o con personas que no saben del tema, porque tú les estás diciendo, tengo TDAH y ellos están entendiendo algo totalmente diferente, claro. Por ignorancia. Pero ha dicho cosas muy interesantes la psiquiatra Elena, porque ha dicho, por ejemplo, que muchas veces está enraizado en trauma, que eso a mí me ha dejado muy loca. Sí, a mí también me ha sorprendido. Yo eso no lo había oído nunca, ¿vosotros? Bueno, yo entiendo que también lo que estaba diciendo Elena es que por cómo puede ser una persona con TDAH es más posible que se ponga en situaciones en las que pueda estar expuesta a trauma. Claro. Porque sí que hay por ahí una corriente también que dice que el TDAH podría estar causado por el trauma y se sabe que eso no es así, que tiene una base claramente neurológica. Entonces es una de las desinformaciones que hay que se corren mucho. Pero por otro lado sí que es cierto que hay más propensión también por cómo es crecer con TDAH, ¿no? Como la mayoría de las personas con TDAH han experimentado fracaso escolar, han sido rechazados de mil maneras, tanto por sus compañeros, por su familia, Entonces como que puede haber una mayor propensión a que hayas tenido experiencias traumáticas desde pequeño. Claro, lo había entendido al revés, pero seguro. Te quiero decir, a ver, vosotros sois también expertas. También ha hablado del masking, de las mujeres, que ¿por qué no se diagnostica más? Pues porque a nosotras se nos ha educado para estar calladitas. Mírala, qué madura es, ¿no? Para su edad, esto hay mucho. Sí. ¿No creéis que quizá, no solo por la diferencia y la división, la brecha de género, sino que realmente a nosotras es como, bueno... Sí. Y mira qué madura, tiene mucho mundo interior. ¿A ti te pasaba esto? Sí, y cierra, ¿sabes? Cruza las piernas, como estoy ahora, estate tranquila. A mí antes del tratamiento me hubiera costado, y me está costando un poco, no interrumpir constantemente, por ejemplo, y es algo que yo hacía mucho de pequeña. Tengo que decir también que otra cosa que me ha sorprendido desde que he empezado a contar lo del TDAH es que recibo muchísimos mensajes de gente que me pregunta qué tratamiento tomas, que por supuesto no lo digo porque cada persona somos un mundo, cuál es tu doctora, cualquiera que te quede cerca de tu casa, lo importante es ir, pero algo que me está sorprendiendo un montón son padres que sí que tienen el diagnóstico de sus hijos, pero no se atreven a darle el tratamiento. Y yo creo que tiene que ver mucho con los prejuicios que hay acerca de todos los tratamientos psiquiátricos. En mi caso, y como adulta, tengo que decir que el año pasado cuando me lo diagnostican, me sorprendí a mí misma el primer día que me tomé la primera pastilla, yo estaba en la peluquería, con un guión y con una letra muy pequeñita, que ya de por sí para mí es una dificultad, sin tener dónde apoyar, e iba a hacer lo que tanto hacemos, rotuladores de colores y subrayar las partes que nos parecen importantes. Hasta que no... Exactamente. Hasta que no llegué al final de la hoja, no me di cuenta de que incluso apoyándome en la pierna
había hecho unas líneas con la parte fina del rotulador por debajo, no fue consciente, completamente rectas. Yo eso no lo he hecho en mi vida. En mi vida. Y de repente me llamaron la doctora para decirme, ¿has empezado a hacer el tratamiento? Sí, ¿has notado algún cambio? Y en ese momento miro el guión y digo, ¿esto lo he hecho yo? Esto lo he hecho, es perfecto. O sea, parecía impreso. Y no solo eso, sino en otras cosas como tener, y lo describí como esos microinfartos de no llego, tengo que hacer la maleta, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacerlo, me voy un momento al trastero, entonces lo dejo a medias porque voy a subir algo que he visto, pero entonces ya lo dejo a medias en la habitación también, y cuando me doy cuenta, ese domingo que era para recoger, ha sido un Cristo, y he dejado la casa mucho peor. Y de golpe me bajé al trastero y fui capaz de estar 3 horas recogiéndolo todo yo sola, sin querer evadirme, correr, hacer otra cosa, hacer una llamada, mirar TikTok, y pensé, caramba, funciona. Así que claro que a los adultos nos hace falta. Ojalá me lo hubieran diagnosticado de joven. ¿Y qué les diríais a todas esas madres que tienen un diagnóstico de niño, pero que tienen ese estigma que les pesa y no quieren darles la medicación? Que se informen bien y que prueben. Que se informen, porque ese estigma, entre otras cosas, como decía Paula, viene de la desinformación. Lo que hay que entender es que la medicación no es que sea una droga que te va a hacer comportarte de una manera rara, ¿no? Te va a hacer comportarte precisamente como si no tuvieras ese problema, ¿no? O sea, te va a poner en un nivel equivalente al de cualquier otra persona para hacer tareas normales de tu vida. Entonces, al no darle la oportunidad de ver si la medicación le puede funcionar, le estás quitando una oportunidad de enfrentar su vida de una manera mucho más normal. Claro. Para ser neurotípico, que me encanta la palabra, ¿no? La etiqueta. ¿Cómo fue trabajar en televisión, por ejemplo? Me estaba preguntando yo. Wow. Porque en televisión hay muchos momentos de última hora de te cambiamos el guión, no, bueno, vete sin guión, vamos sin QE. Sí. ¿Cómo lo hacías? Pues no, supongo que como tú, que como tiene que ver la vocación y la dopamina que te da al instante, fíjate que yo, no sé si a ti te pasaba o te pasa, que antes de un evento importante, yo el día anterior o la semana anterior tenía el guión, no era capaz, o sea, no era capaz ni de echarle un vistazo. El día antes hacía como que lo subrayaba, pero realmente ponerme a estudiar, y a veces eran galas de 3 horas con Hermida, que era de que te lo tenías que aprender, la improvisación también se estudiaba. Sin embargo, en ese momento de publi, en los que todos paramos y te viene el maquillador, el peluquero, el de sonido, la estilista, y tienes a 5 personas tocándote, y tú estás con la tarjeta aquí arriba, que es el único sitio que tienes para hacer, y tienes todos los ruidos, el otro que te está diciendo, te quedan 3 minutos, no sé qué. En ese momento yo me concentraba súper bien, porque me estaba interesando lo que hacía, porque tenía un estímulo de estrés maravilloso, y ahí el guión se me quedaba impreso, pero el día antes incapaz. Y una de las cosas que pensaba era, yo que dejé los estudios y no he hecho otra cosa que estudiar en esta profesión. Nos hemos pasado la vida estudiando, 30 años leyendo guiones y estudiando. Pero me ha encantado que has dicho ese maravilloso estrés. Sí. Para mucha gente será como, ¿cómo que maravilloso estrés? Claro, es que el estar estimulada, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que quiero hablar con vosotras, muchas cosas. Entre ellos yo tengo, por si acaso de repente me podéis diagnosticar, pero ahora tenemos muchas cosas, pero quiero hablar de tantas cosas que mi cerebro ahora mismo está un poco como... No, espera, quiero... Eso es TDAH, eso es TDAH. Yo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en casa? Bueno, es que yo estoy muy emocionada porque estoy estimulada porque, claro, yo estoy viéndome reflejada en todo lo que estáis diciendo. Claro. Y para mí está siendo muy emocionante. Pero cosas que os siguen costando, incluso estando diagnosticadas, cosas del hogar, yo qué sé, pues eso, hacer una maleta. Yo cuanto más tiempo tengo para hacer una maleta, peor la hago. Yo también. Mi marido cree que se lo hago aposta para comprar cosas. No, no, se me da muy mal. Yo igual. Me llevo las catiuscas a la playa, el bikini a la Galicia. No se entiende. Sí. Contadme, ¿qué os cuesta? Aún diagnosticadas y medicadas, ¿qué os sigue costando? Pues bueno, a ver, es que los síntomas no desaparecen, ¿no? O sea, hay cosas que siempre te cuestan un pelín más, aunque tengas como estrategias de apoyo. Pero, por ejemplo, nosotras, pues ahora tenemos nuestra propia empresa y somos nosotras dos, o sea, que lo gestionamos todo y pues cometemos pues cagaditas de vez en cuando. Hicimos un webinar el sábado y a los primeros 100 personas le mandamos el link equivocado para apuntarse, ¿no? Eso está muy bien. Maravilla. Bueno, nos avisaron. Somos humanos. Por suerte nos avisaron, ¿no? Y por suerte... La sabala como TDAH. Como TDAH, exacto. Bienvenidos a nuestro webinar, lo hemos hecho mal. Luego o sea, claro, nuestro público nos entiende mejor que nadie, ¿no? Entonces, Maravilloso. pero claro, nos causa, claro, tiene ¿Pero consecuencias. cuáles son los síntomas que seguís notando? Pues... O sea, como síntomas, notamos todos, porque uno, la medicación está activa unas horas, no es que tomas la pastilla y desaparece el TDAH, no, el TDAH sigue ahí, la medicación está activa durante la mayor parte del día, pero tú tienes que aprender a reconocer tus síntomas para ir gestionándolos, ¿no? Como decía... Pero ¿cuáles son los síntomas? Si yo estoy en casa y me llamo Ana Mari y quiero saber si tengo TDAH, ¿cuáles son los síntomas típicos? Pues hay un tema
qué es la dificultad para hacer cosas, ¿no? El hecho de saber lo que tienes que hacer y saber que es importante y saber que no hacerlo va a tener unas consecuencias que a ti te importan muchísimo y aún así no ser capaz de iniciar la tarea, a no ser que haya urgencia. O sea, sí, la procrastinación. Para mí socializar. Socializar mucho. Me tengo que mentalizar mucho para ir a un lugar en donde sé que voy a tener que hablar con mucha gente. ¿Que no paras? Ya, pero me termino muy agotada porque me interesa mucho lo que me cuentan todas las personas. Le quiero prestar atención a todos y con todos quiero hablar mucho. Y al final cuando llego a mi casa no tengo energía y entonces me genera una ansiedad terrible y luego incluso me cuesta mantener relaciones interpersonales porque para mí el tiempo es algo muy subjetivo. Y puede ser que no haya hablado contigo hace 5 años y me apetece mucho de repente mandarte un mensaje para decirte jajaja el chiste que me contaste hace 5 años. Pero luego no mantengo la relación de mandar mensajes para decir qué tal, cómo estás, me cuesta un montón. ¿Y en relaciones personales también cuesta? Sí, sí que me cuesta, sí. De hecho, se habla mucho de que las personas con TDAH a veces parece que no echamos de menos, ¿no? Eso. Porque podemos estar dispersos con la familia, pero nosotros sentimos que estamos igual. Claro. Ahora mismo... Sí. Es que voy a llorar. Ay, Te lo juro que voy a llorar. Claro, tú no necesitas estar todas las semanas llamando a no sé quién para saber que está bien. Da igual, si pasan 3 años y tú quieres a tu prima con toda tu alma. Total. Sí, o sea, Vas a llorar, estás llorando. No news, good news de toda mi vida. En toda mi vida ha sido como a mi marido siempre que se ha ido hoy y siempre le digo es que no te echo de menos. O sea, yo te quiero, pero sigues conmigo. No te necesito, o sea, fenomenal, pero sigues conmigo, exacto. No, ay. Ay, ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué bonita! Bienvenida. Pues Bienvenida. sí. A que alivia saber que, que no eres tú sola. No estoy loca. Que no son tus cositas, ¿no? Porque es que como TDAH al final es no poder regular tu comportamiento, entiendes que es que las cosas que te pasan son responsabilidad tuya porque se espera que tú solo tengas plena capacidad de regularte. Entonces entendemos que si no sabemos lo que nos pasa, que es que somos nosotros que estamos haciendo algo mal, que es que eres tú que tienes tus cosas raras y resulta que no, y no que es eres que no rara. podías regularte y no lo sabías. Es tu manera normal. Y sobre todo lo que habéis dicho de, en plan, cosas importantes que tienes que hacer y que sabes que van a ser nefastas si no lo haces, pero no consigues hacerlas. No. Y yo no soy una persona que creo que soy procrastinadora, pero acabo procrastinando. Y luego tengo una cosa que yo le he llamado dislexia burocrática. A ver, Me eso me encanta. Le he interesa. puesto nombre yo porque digo, no sé si le pasa a alguien más. O sea, yo cualquier carta, multa, cualquier cosa que tenga 2 palabras complejos, o sea, yo todavía no sé lo que es salario neto y bruto, con eso te lo digo todo. O sea, no soy capaz, pero no soy capaz. ¿Esto tiene algo que ver con el TDAH? ¿Podría tener? ¿Es una dislexia? No, desde el TDAH tiene sentido, porque si es una cosa que nos cuesta, ¿no? Y que el esfuerzo percibido es muy grande, como no tenemos suficiente estimulación como para hacer esa cosa tan grande, no podemos, ¿no? Y físicamente nuestro cuerpo dice no. Total. Y no te voy a dejar. Y sé que es importante, pero hasta que no sea el último momento, porque es una compensación muy habitual esperar hasta el último momento, que en el último momento no tenemos ese problema, porque la recompensa o la consecuencia negativa es tan inmediata que desaparecen esos problemas, ¿no? De repente tu cerebro es como si funcionase bien y en ese último momento lo haces todo increíble. Sí. Que también te crea una falsa percepción de no, pero sí, yo sí que puedo hacer las cosas. Pero no es cuando tú quieres, es cuando la consecuencia es inmediata. Y también pasa una cosa con las cosas burocráticas, que es que hay algo con las funciones ejecutivas que hace que te cueste más como organizar información en tu cabeza y ver como todos los pasos que hay que hacer para hacer algo, ¿no? Entonces, de alguna manera, en nuestra cabeza es como que todos los pasos están mezclados y es como una bola gigante, entonces cualquier tarea parece más complicada de lo que realmente es en cuanto tiene varios pasos. Entonces, claro, si hay un trámite administrativo que es que tienes que abrir el ordenador, tienes que entrar en una página, no sabes qué página es, tienes que acordarte de tus credenciales, es como... De repente parece complicadísimo, entonces claro que lo quieres procrastinar porque estás viendo como una especie de todo que ni siquiera sabes cuál es el primer paso. Ayer me fui con una amiga a comer a un restaurante moderno, de modernas, de gente joven, y había que pedir en un iPad. Oh. Paula, no sabes qué horror. Porque cada vez que pedíamos, hemos con todos los niños delante, ¿no? Cada vez que pedíamos nos decía fuera de tiempo. Nos habíamos quedado fuera de tiempo. Entonces era como un examen. Oh, wow. Había carta de papel, que no lo entiendo, por favor, pongan cartas de papel para las boomers y generación X, que somos nosotras. Por favor, ¿qué relación tiene tener TDAH con la autoexigencia y el perfeccionismo? Paula. A ver. Yo creo que ellas lo explicarán mejor que yo. Bueno, pues sí. Es un mecanismo de compensación, ¿no? Porque al final lo que pasa con TDAH es que desde pequeño había una estadística, no me acuerdo exactamente, pero como que el porcentaje de mensajes negativos que recibes desde pequeño es mucho más que un niño neurotípico, ¿no? Entonces, eso hace que tengas mucho miedo al rechazo porque te han dicho esas cosas tantas veces que un mecanismo de compensación puede ser, pues mira, si lo hago todo perfecto todo el rato,
nadie me va a criticar nunca, entonces no lo voy a pasar mal. Entonces como que tienes esa expectativa para, pues eso, para evitar ese tipo de situaciones. Y luego también pasa que a lo mejor hay cosas que sí haces muy bien, ¿no? Y de alguna manera las tomas como cosa que compensa todo lo demás. Claro, como un caramelito, algo que se me da bien, ¿no? Total, total. Sí. Entonces con eso tienes una expectativa brutal. Lo que se te da bien tienes que hacerlo extra, increíblemente bien, porque así la gente te querrá, a pesar de todo lo demás que no haces tan bien. Que todos queremos que nos quieran. ¿Te sientes reflejada? Muchísimo, muchísimo. Sí, en todo, en absolutamente todo. Y tantas cosas que ahora, porque también nos pasa esto que te ha pasado hace un momento, que es, tengo tantas cosas en la cabeza que en realidad lo que verbalizo es un 5% de lo que está pasando. Yo tengo todas las puertas abiertas y ventanas, es como un Windows abierto con tanta estimulación y tanta información que de repente la gente lo que piensa es, anda, mira, qué espontánea. Y dices, no, te estoy diciendo el 5%, porque fonéticamente no soy capaz de verbalizar. Si pudiera hacer una captura de pantalla de lo que está en mi mente ahora mismo, alucinas. Y eso no quiere decir que sea todo fantástico. Lo que digo es que tengo muchas multitareas abiertas al mismo tiempo. Ay, amiga, nos parecemos mucho. ¿A ti te alivió el diagnóstico? Mucho. Ya me alivió escuchar a otras personas definirlo y me di cuenta de que pertenecía a algo y que yo no era tonta. Porque una de las cosas que desde pequeña es que la niña es un poco tonta. La niña lista no es. Y eso por un lado. Y luego ir escuchando qué cosas están relacionadas me ha aliviado, como a ti ahora que te han saltado las lágrimas, decir, no soy rara, no quiero menos a las personas porque no les escriba. Es que para mí están siempre en mi mente. Yo tengo conversaciones con ellos en mi cabeza constantemente, están presentes. No necesito estar todo el tiempo diciéndoselo. Y bueno, y en tantos otros aspectos de la vida, en las relaciones, en tantas cosas, sí, que me han afectado. Danos un paseíto por tu diagnóstico. O sea, tú, cuéntanos lo mejor. ¿Y qué sentiste cuando por fin te diagnosticaron? Sí, todo empieza por internet, porque empiezo a ver vídeos que empiezan a hablar del trastorno de déficit de atención. Al principio pensé, ¿cómo que de déficit de atención? Si yo soy súper lista. ¿Tú le llamarías de otra manera? Claro, yo creo que está mal titulado. Yo creo que lo que tenemos al contrario es una exageración de atención a muchas cosas. Queremos y prestamos atención a cosas sensoriales, emocionales, tonos de voz, miradas. Quién se quiere. Yo llego a un sitio y sé quién está incómoda, quién se quiere ir rápido, o cosas como, por ejemplo, estar con gente que me apetece estar y llega un momento que digo, me tengo que ir. Me tengo que ir porque no puedo más. Es como necesito irme, necesito ahora mismo que caiga una bomba y poder decir, uy, me llaman mis amigos imaginarios y me quiero ir. Entonces empecé a ver vídeos, me empecé a sentir identificada y al final fue muy inmediato. Pedí cita con una psiquiatra, me informé, pensé que era un neurólogo, me dijeron, en este caso, una psiquiatra. Fui a la psiquiatra y aunque llevo yendo al psicólogo desde hace 20 años, en ningún caso pensamos que esto podía estar relacionado con mi manera de afrontar la vida, Fíjate, en ningún momento. No, 20 años en la psicóloga y nunca fue... No, yo creo que es algo muy nuevo. Cuando yo lo empiezo a ver, en realidad, en Internet no lo veo en castellano, lo empiezo a ver en vídeos siempre en inglés, porque en Estados Unidos era algo que ya estaba muy normalizado y aquí ni siquiera se hablaba de ello. Y a partir de ahí empiezo a ver más cosas. Y cuando ya lo consulto, efectivamente, según llegué y le dije, no me acuerdo a qué venía, me dijeron, ya está. Sí. Lo ponía como con luces de neón. Sí. TDAH, sí. Ayla Vázquez. Sí. Y luego también me he sentido muchas veces que estoy hablando con alguien y no sé de qué estaba hablando, pero es porque en ese momento ha pasado algo que ha llevado mi atención y yo, consciente, no lo soy, pero mi inconsciente ha percibido que ha entrado alguien en la habitación, que ha hecho un gesto, que no sé quién, a lo mejor tengo la sensación de que nos está haciendo una foto. Y todo eso en mi cabeza es una conversación al mismo tiempo que estoy hablando contigo y de golpe me quedo diciendo, es que parece que me acabo de fumar un peta, no sé de qué estoy hablando. O estar con mi mejor amiga de toda la vida, irla a presentar y no me acordarme cómo se llama. Bueno, eso también puede ser un poco perimenopausia, menopausia, pero bueno, ese es otro tema. Vale. ¿Tuviste duda en algún momento de hacerlo público? Nunca lo he visto como una enfermedad, al contrario. Y me parece que quienes tenemos un ATIL tenemos la responsabilidad en muchas ocasiones de normalizar y de poder contarle a la gente que, oye, aquí hay algo que hay que prestar atención y estaría muy bien que después de esto, tanto adultos como niños, tengan un poco menos de miedo a empezar con un tratamiento, porque yo te aseguro que qué pena que no me lo hubieran diagnosticado de pequeña. Pues tenemos un audio que me gustaría que escucharais de una chica que está nerviosa. Escuchad. Hola, chicas de UPK. Quería comentaros que, ya en la edad adulta acaban de diagnosticarme TDAH
y hay una cosa que me preocupa y es que no sé cómo contarlo a mi familia, a mis amigos o incluso en el trabajo, porque creo que es algo que está un poco estigmatizado, que hay un poco de desconocimiento y no sé, las personas con TDA creo que tenemos cosas muy positivas, pero también creo que bueno, se pone un poco la etiqueta de desastre o de despistado y me da miedo que puedan encasillarte demasiado en ese papel y no a lo mejor en otras cosas positivas que tiene. Y bueno, no sé de qué manera enfocarlo, si contarlo o no, y a veces es verdad que me da pudor el contarlo y no sé si mantenerlo de manera reservada, por si me podéis aconsejar. Gracias. Wow. Somos multitarea, los TDAH somos multitarea. Tú y yo no hubiéramos podido dedicarnos a esto si no tuviésemos la capacidad de que nos hablen por el pinganillo, que el entrevistado nos esté hablando, saber en regiduría, seguir el pilotito rojo. Sin un TDAH, esto para nosotros es una virtud. Y en muchos casos yo creo que laboralmente deberían de tener en cuenta que de vez en cuando hay que tener un TDAH que va a ser el que... Total. Sí. Se le puede dar la vuelta y en vez de ser un problema, pero es verdad que, pero como bien dice ella, que prefiere ser anónima, hay un estigma, hay algo de, bueno, esta es un desastre porque tiene TDAH. No tiene Claro, que ver. sí, sí, sí. Vamos, nosotras también lo hemos vivido y a nivel laboral nunca sabes si te va a beneficiar o no contarlo porque no sabes lo que la otra persona va a entender, ¿no? Y pasa que puede ayudar a que por lo menos las otras personas entiendan que no lo estás haciendo aposta, que eso ya es un alivio, ¿no? En plan de, vale, no es que no te importa, no es que no te interesa, es que estás teniendo una dificultad. Pero aparece entonces luego un segundo temor de, bueno, pero es que si a esta persona le pasa esto, pues es que a lo mejor es que no es para este trabajo, ¿no? Es que a lo mejor no puede dar más, ¿no? Porque yo creo que lo que puede realmente combatir el estigma es que el diagnóstico vaya acompañado con herramientas de cómo puedo hacer para autoayudarme o qué tipo de adaptaciones puedo pedir para que entonces realmente no sea una limitación, ¿no? Entiendo, y de hecho de eso quiero hablar ahora, porque, vale, hay un estigma, está claro, ojalá todos pensáramos como Paula y como yo, que pienso lo mismo, sinceramente, que es que, oye, informémonos bien porque realmente es un superpoder también, entiendo que se entiende como trastorno, y que puede ser muy deficitario, muy difícil de llevar, sobre todo si eres un niño que no tienes las herramientas, pero una vez has llegado a la edad adulta y encima lo has hecho tu profesión, como es nuestro caso, pues oye, mira qué suerte. Pero quiero que me deis tips. Tips para la gente que está en casa, que crea que puede tenerlo, que tiene un hijo que lo tiene, que tiene un marido que lo tiene y que no quiere ser tratado, yo qué sé. ¿Qué podemos hacer? Para gestionarlo en el día a día, ¿no? Sí. Bueno, lo primero de todo, aprender cómo funciona tu cerebro. Todo lo que puedas hacer para obtener información de calidad que te ayude va a ser buenísimo. Y después puedes adaptar tu vida de muchas maneras. A nivel base, pues todo lo que sea desde el punto de vista del estilo de vida, intentar favorecer esa generación de dopamina, que hay hábitos como, por ejemplo, movimiento, ¿no? Todo lo que es deporte cardiovascular, pero también puede ser fuerza, dormir bien, exposición al sol. Hay hábitos de esos que son especialmente importantes, son importantes para todo el mundo, pero especialmente si tienes TDAH. Y después herramientas, pues como por ejemplo las que enseñamos nosotras para a la hora de hacer tareas, ¿no? Pues intentar empezar por el paso más pequeño posible para entonces ir motivándote, ¿no? En vez de esperar a que venga la motivación y ese tipo de cosas. ¿Cómo? Espérate, porque yo, por ejemplo, para que te hagas una idea de cómo estoy yo ya, fatal. O sea, yo, imagínate que voy a por un vaso de agua a la cocina y se me olvida, tengo el vaso vacío, imagínate que lo tengo vacío, se me olvida que lo tengo que llenar, pero voy con un vaso y te juro que voy haciendo así. Para acordarte de lo que tienes que hacer. Bueno. O que tengo que ir a por un tenedor, una cuchara y voy así. Voy así por la casa. Sí. Qué bueno, eso es una adaptación súper buena, ¿ves? total. De hecho, porque algo que pasa mucho, bueno, la memoria está afectada, ¿no? La memoria a corto plazo, la memoria de trabajo que se llama, ¿no? Entonces, y lo que pasa es que, digamos que nuestra memoria de trabajo, que es como la que mantiene en mente información mientras la usamos para hacer otras cosas, como por ejemplo acordarte de que ibas a por un tenedor, Sí, el cepillo de dientes. o el cepillo de dientes, tal, pues digamos que en el TDAH es un pelín más limitada y además todo el rato
rato están llegando nuevos estímulos y como es un baúl pequeñito, no caben tantas cosas, entonces si entra algo sale otra cosa, pues que es lo que estábamos también hablando antes, Es que en ¿no? maquillaje estábamos hablando de que entra información, ¿verdad, Paula? Y ella borra un archivo entero. Claro, Para que entre. Yo Total. apunto mucho, yo llevo mucha agenda, ahora con el teléfono móvil Justo. yo me hago muchísimas notas, pero desde pequeña, es algo que me he dado cuenta que llevo desde muy pequeña, es algo que necesito apuntar. Total. Entonces hay una parte que es darte cuenta de eso y entonces no asumir que te vas a acordar de algo si no lo apuntas, ¿no? Antes a nosotras nos pasa mucho en plan de no, esto no hace falta, si es muy importante, ¿cómo me voy a olvidar? Te vas a olvidar. ¿Sabes? Como... Receta para el desastre. Hay que apuntarlo todo. ¿Y alguna estrategia que tengáis que os está funcionando? Pues... bueno, no sé. ¿Vi el otro Yo lo que ha día dicho ella. algo de los zapatos en casa? Sí. Sí, tenemos un vídeo, ¿no?, en el que aparece lo de Por favor, explícame eso, dejarse los zapatos puestos. Pues eso funciona por varias razones y intentamos dar esos ejemplos que son como súper prácticos. ¿Dejarse los zapatos en casa puestos ayuda a qué? Sí, a hacer los tareas. zapatos o la ropa O la de ropa, calle, ¿no? O sea, en vez de estar en pijama. pues en ropa de estar por casa y tirados, si tú tienes que hacer cosas en casa, como por ejemplo limpiar, si haces el proceso de vestirte, de prepararte, de tal, eso te puede ayudar por varias razones. Uno, porque así recuerdas que querías hacer algo, ¿no? Y no tienes la inercia esa de volver al sofá, ponerte a ver TikToks o lo que sea que fueras a hacer. También porque... Las transiciones, ¿no? Como que digamos que con TDAH nos cuesta iniciar tareas y nos cuesta dejar la tarea anterior, nos cuestan las dos cosas, ¿no? Entonces, para nosotros son súper importantes las transiciones, que le dan tiempo a nuestro cerebro a cambiar de foco. Entonces, por ejemplo, el proceso de vestirte para X cosa que vas a hacer, es como que le está dando tiempo a tu cerebro a decir, vale, pues ahora vamos a empezar, tal, ¿no? Entonces, y como que de repente ya tienes un paso menos. Por ejemplo, si llevas las zapatillas puestas y, yo qué sé, tienes que sacar la basura en algún momento porque estás haciendo tareas de la casa, ya no te va a dar pereza sacar la basura porque hay un paso menos, ¿no? Como... Vale. Sí, es como una llamada a la acción Sí. y a la vez como un proceso, ¿no? Claro. Te das como tiempo, porque además yo con mi hijo, el mayor, necesita siempre desde muy pequeño saber qué va a pasar en ese día. Entonces yo le hago lo que en inglés, bueno, es francés en realidad, es mise en scène, crearle la escena del día, ¿no? Vamos a ir a un museo, vas a ver dinosaurios, luego vamos a ir a comer hamburguesas, y a él le ayuda tener el control de qué va a pasar ese día. Yo creo que es un poquito lo mismo, ¿no? Que te vas vistiendo y vas diciendo, bueno, venga, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, luego vas a... Y te haces un plan para que no te pase lo que me ha pasado a mí hace un rato, que es que te aturullas. Yo a veces pienso que no tengo vida para todas las cosas que quiero hacer. Si supierais cuántos hobbies tengo a medias. Qué bueno, Total. qué bueno, Sí, claro, sí. claro. Y tú, vamos, yo te he visto presentar a una velocidad. Yo me acuerdo, no Sí. sé si era en Fama o en Supervivientes, que era como... Sí, siempre me han Yo te reñido. seguía. Ay, qué linda. Sí, siempre me han reñido por eso. Pero te diré que ahora, por ejemplo, yo soy incapaz de escuchar un audio al normal. Lo tengo que poner al 1,5 y normalmente si puedo al 2. Y desde que he descubierto que los audiolibros también puedo hacerlo, bueno, es una fantasía, porque antes... ¿Pero por qué? Pues porque yo como disléxica, convertir un símbolo en fonema tardó mucho, además de que me bailan en la cabeza, con lo cual me interesa el contenido, pero el continente, que es el libro con todos los fonemas convertidos en tal, para mí es muy difícil. Sin embargo, si alguien me lo habla, necesito que hable rápido o me disperso en lo que me está diciendo. Ah, sí. Porque lo que me está diciendo ya me ¿Tienes lleva velocidad? a otra... Sí, entonces yo este verano, por ejemplo, me he puesto los cascos, me he leído todos los libros de Emilia Pardo Bazán. Ha sido maravilloso, porque era como una cosa pendiente que tenía de quiero leerla, pero me resultaba denso, mi cerebro iba despacio, me lo pongo al por 2 y es una maravilla. Fíjate, pero al por 2 yo pensaría que estarías en plan... No, al contrario, mi cerebro por fin, sin pausas, como para que yo piense en algo de lo que acaba de decir el texto, porque si no el texto me lleva al árbol que... Entonces habla de un árbol, pues entonces yo me voy a un árbol que había en mi pueblo, entonces no llamaban no sé qué de mi pueblo, pero al Pero, final... ¿qué te desregula a ti con más facilidad en tu día a día? Yo sola. Yo sola con mi imaginación. Yo sola con mi imaginación. A mí me ayuda, por ejemplo, a hacer la cama. Sí, cuando hago la cama, que me da mucho placer verla blanquita, verla estirada y verla muy bonita, me genera un poquito de dopamina. Y con eso ya digo, pues ahora ya paso al vestidor. Ahora ya soy capaz de ir al vestidor. Y luego a lo mejor hago los baños. Sí. Pero poquito a poco, sí. Total, eso es una de las técnicas que más recomendamos, ¿no? Como tener todo el rato pasitos pequeñitos, porque si no pasa eso, lo que hablabas de, pues no hago nada, la parálisis, pues
se compensa con tener pasos súper claros y súper concretos, que sean acciones todo el rato y estar pensando siempre en la siguiente acción, la siguiente acción. Porque tenemos afectada la motivación, ¿no? Entonces por eso a veces nos cuesta hacer tareas. Y la motivación no es algo que aparezca como una musa y, ¿no? Y tú tienes que esperar a que llegue. Resulta que la motivación se puede crear y se crea con pequeñas recompensas. Cada vez que consigues algo, ¿no? Pues ya tienes la cama hecha, ¡pim! Tienes como un puntito de motivación para hacer lo siguiente. Entonces uno de los trucos que más funcionan es ir teniendo pequeñas recompensas que te ayudan a pasar a lo siguiente. Claro, entonces no abordar las tareas diciendo, pues voy a escribir el informe. No, voy a abrir el ordenador, voy a escribir una frase. Como... Vale, sí, pasitos a pasitos que puedas... Porque yo he escrito libros y a mí me ha costado, porque yo tengo que ir igualmente. Voy por pequeños párrafos, porque si no, me puede todo. Claro. Antes de que nos vayamos, me gustaría que, bueno, aparte de dejar a la gente con tips como estos de vestirse y demás, que hablemos un poquito del amor, porque hoy hemos hablado del maquillaje del amor porque hay alguien del equipo que se ha enamorado y entonces ya estábamos ahí tiquitiquita. Pero Paula, tú has dicho así muy de puntillas que a ti igual te cuesta el amor, quizá en parte por esto. Pues es posible, sí. Bueno, yo creo que hay muchos más factores que tienen que ver con un historial personal, con un pasado, sí. Pero tanto como que me cuesta el amor, no sé si me cuesta el amor. Claro, es que yo de repente he pensado, no es lo mismo enamoramiento que estar enamorada, ¿vale? No es lo mismo. Porque al principio, ya sabemos todos, que a todos, bueno, pues es que no puedes parar de pensar en él o ella o lo que fuera. Sí. Pero luego llega un punto que quizás hay menos dopamina y está algo más aburrido. Y de repente me pensado, igual tiene algo que ver también, porque a mí me ha costado muchos años llegar a mi pareja y estar 17 años con él. Me llamaban la peluquera porque cada vez que me cambiaba de novio me cambiaba de pelo, con eso te lo digo todo. O sea, yo he probado un poquito de todo para saber lo que me gusta, me explico. Entonces, igual tiene que ver con también ser TDAH. Sí. Chicas, es que me estáis diciendo que sí, con lo cual... Sí, esta pregunta nos la hacen en todas las ediciones que hemos tenido del programa. Ah, qué bien. Porque sí, efectivamente, una nueva relación es todo estimulación, ¿no? Claro. Y como tú dices, el ver a esa persona, el anticipar ver a esa persona, que es lo que más libera dopamina. Pero claro, luego tienes que encontrar dopamina en otras cosas, ¿no? Encontrar estimulación en lo que estáis construyendo, por ejemplo, que es verlo de otra manera. O sea, no es que vaya a desaparecer la dopamina por estar en una relación estable, sino que tienes que verlo de otra manera. Tienes como maneras de reinventar la pasión, ¿no? Como viajar. A mí me encanta viajar. Viajar juntos, sí. Exacto, crear una familia o comprarte una casa o lo que sea que a ti te ponga... tontorrona. Te ponga. Lo que a ti te ponga. Bueno, no sé si queréis decir algo más sobre este tema a la gente que está en casa. Sí, bueno, o sea, creo que es importante tener una pareja como que con la que sí, que te dé esa dopamina de alguna manera, o sea, como que aparte de esa dopamina del enamoramiento del principio, pues que sea alguien con quien, yo qué sé, que a lo mejor te rías mucho o podáis compartir ideas como interesantes, ¿no? Como que, o que podáis viajar juntos, o como que también hay una parte de esa segunda fase de, vale, tengo que encontrar la dopamina en otras cosas en la relación, que a lo mejor, pues que es importante que esa persona... También pues, la genere. Claro, por ejemplo, sí. Sí, que sepa qué. Que sepa que se te van a olvidar los aniversarios, que se te van a olvidar los cumpleaños y que no le quieres menos por eso, pero se te olvidan. Está muy bien recordárselo. Sí, desde aquí, señoras y señores, si tenéis parejas que se olvidan de los aniversarios, puede ser que tengan TDAH. Y no que te quieran poco. Y no que te quieran poco. Y antes de acabar, me gustaría que le dijerais a alguien, a una persona como yo, que puede estar pensando que tiene TDAH, ¿qué le diríais? Primero, Paula. Te quiero. ¿Cómo eres? Claro que sí. Que es importante encontrar a alguien con traumas compatibles a los tuyos, porque de esa manera tendrás una pareja feliz. No hace falta encontrar a la persona perfecta, con que sean compatibles, yo creo. Pero ya fuera del amor, sí. Si yo soy una persona que te está viendo y está pensando que quizá tengo TDAH, ¿tú qué le dirías? Que yo te intentaría motivar para que sí que vayas a un psiquiatra y que pruebes un tratamiento farmacológico, sí. Porque luego puedes hacer líneas rectas y todo te va a salir. Sí. Puedes hacer el armario y sin que te dures 3 meses. Y la maleta. ¿Y la maleta? Qué importante hacer maletas, de verdad. Que no es porque queramos comprar ropa. Sí, sí. ¿Qué dirías tú, Fátima? Sí, que es un proceso que si de verdad tienes una sospecha de que podría ser el caso, que merece la pena descubrirlo porque te estás abriendo la puerta a una vida
completamente distinta y mucho más satisfactoria, ¿no? Toda esa culpa, esa vergüenza que cargas, a lo mejor no tienes por qué cargarla y nosotros lo decimos mucho, ha sido uno de los mayores cambios en nuestra calidad de vida, el poder vivir de otra manera contigo mismo y trabajar esa relación contigo mismo sabiendo eso, tiene un valor para mí incalculable, entonces merece muchísimo la pena descubrirlo. Claro que sí. Total, Mira cómo le viene sí. su hermana. Paula, ¿qué le dirías tú a la gente? Sí, lo mismo que, o sea, que merece la pena buscar el diagnóstico y que merece la pena buscar un tratamiento y aprender a hacer las cosas de forma que funcionen para tu cerebro, porque la vida puede mejorar muchísimo y porque de repente te valida decir, vale, voy a hacer las cosas a mi manera, porque es lo que me funciona y es válido. Y cuando haces eso, hay muchísimas cosas que antes parecen imposibles que de repente las puedes hacer. Que no somos tontas, por mucho que nos lo hayan dicho 1000 millones de veces, en mi caso. Gracias a las tres. Quería dar las gracias especialmente a Paula. Gracias a ti. Porque, bueno, no sé quién lo sabe y quién no, pero a mí me tocó presentar Fama detrás de ella. Sí. Y me lo puso tan fácil. Es que lo hiciste tan bien. No, pero, o sea, tú eres Fama. Entonces me acuerdo que... ¿Tú también? Ya sabes que cuando eres presentadora en ciertos sitios no tienes veto, no puedes decir que no. Ya. Había una cláusula que además le llaman la cláusula de María Teresa Campos, ¿te acuerdas? Porque ella era la que tenía derecho a veto y por lo visto se cansaron de ello y dijeron, pues ahora todas las presentadoras van a ir sin derecho a veto. Entonces no podías elegir lo que te daban. Y me acuerdo que me dieron ese programa y para mí fue un poco faena porque, ostras, era el programa de Paula Vázquez. Ya, pero entraste a lo grande haciendo un número musical. Bueno, me tocó bailar. ¿Cómo bailaste? Qué agujetas tenía, madre mía. Bueno, ese es otro tema, pero que me lo pusiste súper fácil. Qué que te lo linda agradezco eres, muchísimo gracias. Y que gracias por venir y Gracias por a abrirte ti. así, que eres una valiente. Qué bonita eres. Yo te admiro muchísimo, Tania. Estás haciendo cosas muy importantes. Somos Gracias fans por la una de la invitarme. otra. Bueno, y después de este momento de chichipochismo, os mandamos un beso a todas las que estáis en casa. Eso, que perdamos el estigma, que puedes llegar a ser un regalo y que la información es poder, si siempre lo decimos aquí. Así que hasta el próximo capítulo de UPK. Hasta pronto. Ahí se me ha puesto la piel de gallina. Ay, qué bonita Me he eres, qué emocionado. generosa. No, hombre, Hija, no. muchas Es que gracias. me lo pusiste facilísimo, tío.